En la sesión de hoy vamos a realizar uno de los problemas de campo magnético, en el cual está relacionado con la ley de Lorentz. El problema es el siguiente: una carga positiva de 1 microculombio penetra con una velocidad de 6.000 metros por segundo en una región del espacio donde existe un campo magnético y un campo eléctrico. Tenemos el dibujo a la derecha de los vectores de cada uno de los campos, tanto el campo eléctrico magnético como la velocidad que tiene la partícula, representada con el punto amarillo. Lo primero que he hecho es recoger los datos, recordar siempre trabajar en el sistema internacional. La carga la he pasado a colombios, el resto de unidades trabajan en el sistema internacional. Vamos a comenzar realizando el apartado A. En este caso el apartado nos dice: la fuerza resultante que actúan sobre la partícula cargada, ¿qué características presenta el movimiento que adquiere la carga? Para calcular la fuerza resultante lo que tenemos que saber es conocer el valor que aplica el campo eléctrico, es decir, la fuerza eléctrica, y el valor que aplica la fuerza magnética a la partícula. Para ello conocemos todos los valores y eso no es más que aplicando la ley de Lorentz. Simplemente sustituimos el valor de la carga, en este caso es 1 por 10 elevado a la menos 6, 1 por 10 elevado a la menos 6 por el valor del campo eléctrico. En este caso el campo eléctrico vale 10 elevado a 3. Además añadimos el vector que no será útil para la suma de después. En este caso procedemos ahora a calcular la fuerza magnética, 1 por 10 elevado a la menos 6 por... En este caso ahora tenemos que realizar el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Lo voy a realizar aquí debajo. Simplemente consiste en realizar una matriz y que nos permita obtener la dirección que va a tener la fuerza magnética. Lo primero es poner IJK, las tres componentes. El primer vector, el de velocidad, va a ser el primero en colocarse. En este caso, porque se encuentra el primero en la multiplicación vectorial, solo tiene una componente, será 6.000, 0. Y el vector de campo magnético simplemente va a tener una componente, en este caso en el eje Y. Simplemente tenemos que ir al vector y ver qué componentes tiene. En caso de que tenga 3, pues colocamos en el eje 3. En este caso el producto vectorial es muy sencillo, simplemente vamos resolviéndolo paso a paso cada una de las componentes. En este caso todas se anulan a excepción de la componente en el eje Z. Entonces la matriz que nos queda a resolver será 0, 6.100 y 0. Resolvemos con una matriz normal de orden 2, en este caso será 6.000 por 100, dado que se encuentran en la segunda columna el 6.000 y en la primera la multiplicación es cruzada, nos sale un signo menos, que en este caso se lo voy a otorgar a la dirección. Ya veremos por qué, guarda un poquito más sentido en física ponerle los vectores o los signos a los vectores. De esa forma es un poquillo más sencillo saber a veces por qué se anulan. Pues simplemente sustituimos el valor que hemos obtenido. El campo eléctrico nos sale un valor de 1 por 10 elevado a la menos 3. Y para la fuerza magnética, simplemente ahora que ya conocemos el valor de la multiplicación del producto vectorial de la velocidad y el campo, pues lo multiplicamos por la carga para obtener el siguiente resultado. En este caso nos sale 0,6. Recordar siempre poner el vector, dado que ambos se encuentran en el mismo, con la misma componente, en este caso la componente Z, la componente K, pues podemos hacer la suma de vectores. En este caso es una resta, pues simplemente pasamos a 1 por 10 elevado a la menos 3 más 0,6. Eso nos queda 0,6 el eje y Newton. Recordar siempre la fuerza se mide en Newton. Si pasamos al dibujo para poner el resultado, lo que quiere decir, recordar, la fuerza eléctrica actúa en el mismo sentido que el campo. La fuerza magnética nos la viene a dar la regla de la mano derecha. Dado que la fuerza resultante, el componente que se acaba quedando o predominando, está en el eje negativo, lo que quiere decir, o sea, en el eje negativo, quiere decir parte negativa del eje Z, lo que quiere decir es que la fuerza resultante del campo magnético es mayor
que la fuerza eléctrica. Por tanto, el componente que se nos acaba quedando es hacia abajo y lo que va a provocar es que la partícula acabe girando en el plano ZI. Una vez realizado el apartado A, procedemos a hacer el apartado B. En este caso nos dice qué velocidad debería tener la partícula para que no experimentara ninguna desviación. En este caso, como vimos en el anterior ejemplo, la fuerza magnética era mayor a la fuerza eléctrica, lo que le provocaba esa desviación. Pues para que la partícula no se desvíe, viendo el dibujo, lo que tenemos que hacer es que la fuerza magnética, que es la que va hacia abajo, recordar, vamos a hacer el dibujo, fuerza magnética, sea exactamente igual a la fuerza eléctrica, que tiene el mismo componente direccional que su campo, de tal forma que si la una es igual a la otra, la partícula pasará sin desviarse. Entonces procedemos a colocar las fórmulas. Dado que la partícula se encuentra en un campo tanto eléctrico como magnético, nos están preguntando por la desviación, por las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este caso colocamos la ley de Lorentz. La fuerza total viene a ser la suma de la fuerza eléctrica más la magnética. Para que no se desvíe, esto tiene que darnos 0. Entonces lo que vamos a calcular es qué valor de velocidad debe tener la partícula para que esta igualdad se cumpla, dado que tanto el campo eléctrico como el magnético como la carga están fijadas. Vale, pues procedemos ahora a colocar simplemente la ecuación que nos queda y a ir simplificándola con aquello que conocemos. Esto lo que quiere decir es que la carga, el módulo del campo por la dirección que tiene, más la carga. En el apartado A vimos la dirección que iba a tener ambos vectores, el de velocidad y campo, viene a ser, como una multiplicación de vectores por la componente K, y todo esto es igual a 0. Voy a siempre poner al vector. Vale, esto lo que quiere decir que el módulo de E es igual a módulo de B, porque hemos quitado las cargas, dado que estarían a ambos lados y son exactamente el mismo valor, una pasaría dividiendo y se quitaría la otra. Pues simplemente ahora despejamos la velocidad y nos saldría esta expresión. Sustituimos los valores, en este caso el campo eléctrico, ¿vale? 10 elevado a 3 y el campo magnético es de 100. Simplemente acabamos sustituyendo y nos sale 10 metros por segundo. Si yo consigo aplicar una velocidad de 10 metros por segundo, ¿en qué dirección? En la dirección J en la que procede, pues la partícula podrá pasar sin desviarse, debido a que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica en este caso serán exactamente las mismas. Vamos a realizar ahora el apartado C. Si queremos que la partícula mantenga constante su velocidad, sea cual sea esta, ¿qué campo eléctrico o magnético debemos modificar? Para ello lo principal es escribir la ley de Lorentz. Con la expresión ya sobre la pizarra procedemos a intentar resolver el apartado C. En este caso nos preguntan por cómo podemos mantener la velocidad constante. Lo primero es mirar la expresión de campo eléctrico. En este caso no vemos el término velocidad, por tanto el campo eléctrico no influye en la velocidad que puede tener la partícula, mientras que el campo magnético sí que influye en la velocidad que pueda tener la partícula. Como vimos en el apartado A, puede llegar a desviarla. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor del campo, qué valor debe tener el campo magnético para que la velocidad sea constante. En este caso la velocidad parte de ser 6 por 10 elevado a 3 metros por segundo, es la que nos da el problema, en la dirección del eje J. Para que la partícula pase sin desviarse, vimos que llegamos a la expresión que trabajamos justo al final del apartado B. Tenemos la siguiente expresión, simplemente por módulos, ya que la partícula está pasando sin desviarse.
En este caso ahora lo que nos interesa saber es qué valor debe tener el campo magnético para que no afecte a la velocidad. Pues simplemente procedemos a sustituir. El campo eléctrico, como dijimos, no contribuye con el componente de aceleración, con el componente de velocidad, perdón, y la velocidad es de 6000 metros por segundo. Resolviendo esta operación nos sale 1,6 Tesla. La dirección del campo magnético sigue siendo la misma en el eje X. Si el campo magnético tiene este valor, la fuerza magnética es exactamente igual a la fuerza eléctrica y la partícula pasaría sin desviarse y además sin tener que modificar su velocidad. El último apartado que nos falta por resolver es el D. Si se anula el campo eléctrico, ¿cómo se movería la carga? Y si se anula el campo magnético. Entonces, el problema consta lo siguiente. En este caso vamos a empezar aplicando la fuerza de Lorentz. Vamos a ver cómo nos va quedando las expresiones. Fuerza magnética y fuerza eléctrica. Si se anula el campo eléctrico, no habrá fuerza eléctrica, ya que recordar que la fuerza eléctrica viene dada por la intensidad y el valor de la carga. Si no hay campo eléctrico, su fuerza va a ser cero. Por tanto, al final nos está quedando simplemente la fuerza total es igual a la fuerza magnética. Nos vamos a nuestro esquema, borramos componente de campo eléctrico, simplemente nos queda el siguiente esquema. La fuerza magnética viene dada por la siguiente expresión. Como vimos en el primer apartado, esto se resuelve haciendo la matriz y al final nos queda K, P y la dirección de menos K. Fuerza magnética va a tener el siguiente sentido. ¿Qué provocaría en la partícula si no existiera fuerza magnética? Si no existiera fuerza eléctrica, pues tendríamos el mismo resultado que en el apartado A. La partícula se desviaría hacia abajo, provocando en ello una circunferencia, pero en este caso la fuerza total es muchísimo mayor porque en el apartado A la fuerza eléctrica hacía que compensara esa atracción hacia abajo, haciendo que el valor de la resultante fuera más pequeña. En este caso simplemente se va a aplicar la fuerza resultante provocada por el campo magnético. Nos faltaría ver qué ocurriría si se anula el campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es anular la expresión y simplemente este sería el esquema que nos queda. Recordar que la fuerza total será en este caso simplemente la contribución que provoque fuerza eléctrica. Esta viene dada por el valor del campo y la carga. Siempre el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, en este problema al final nos queda un movimiento circular uniformemente acelerado. En uno de los casos nos quedaría en el eje Z. Al final tenemos la siguiente expresión. 1/2 de AT al cuadrado es igual. Simplemente hemos despejado la aceleración del término que tenemos por encima. Esto sería lo que ocurriría en el eje Z. La partícula se empezaría a acelerar y a tener componente no solo Y, sino también Z, y para el eje. Y en este caso sería un movimiento uniforme. En este caso vendría dado simplemente por estas dos expresiones. Esta sería la contribución que ocurriría en el eje del campo eléctrico, principalmente porque